Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero. ¿Sí, sí se escucha? Yes. Bien, Se escucha perfecto. eh, gracias. Solamente, bueno, primero que nada, ustedes se merecen el respeto debido, ¿verdad? Por el hecho de ser seres humanos y también postulantes a profesionales. Bien, les cuento. Les voy a ser sincero. Yo estoy estudiando un doctorado y en este momento tenemos que presentar una investigación que realizamos. Yo estoy esperando mi turno. Lamentablemente no hay una orden, sino que somos seleccionados al azar. Entonces, cuando me toque a mí, me voy a desconectar, bueno, voy a seguir conectado, vamos a dar una pausa de 15 minutos, damos los 15 minutos de pausa y seguimos con la clase, ¿verdad? La verdad que es un poquito, eh, me da un poco de pena, la verdad, con ustedes, porque pues ustedes esperan aquí, ustedes pagaron por un curso de 2 horas y que yo me ausente en este caso. Y bueno, decirles que tengo una cuestión que hacer o algo así, pues no me siento no me siento cómodo y sí quiero decirles la verdad, lo que está pasando, ¿verdad? Porque, pues, primero que nada es parte de mi profesionalidad y es un ejemplo que yo a ustedes también les quiero inculcar de ser profesionales, siempre con la verdad y siempre siendo transparentes, ¿verdad? Siempre y cuando no son temas muy personales. Cuando son temas muy personales, pues ahí sí que no hay de otra y temas personales quedan en lo personal, pero en este caso es netamente académico y bueno, pues bueno, eso básicamente quería comentarles. Así que por si en ningún dado han visto sesiones que pues a veces me quedo callado porque a veces tenemos que tener una actividad ahí, pero no son muchos y creo que hoy es el último día. Bien, solo que no tengo mis lentes porque no sé qué dicen, no miro mucho el chat. Doctorado, ¿qué es? Doctorado en tecnología, ¿no? Es una investigación en tecnología. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Así que las disculpas del caso. Bien. Eh, Primero que nada, pues si se dan cuenta, nosotros nos habíamos quedado en la clase del día de ayer. Vimos una mega expresión regular así de las que nunca se les va a evaluar a ustedes. No quiere decir que no, no quiere decir que no se hagan, ¿verdad? Es posible que sí se hagan, pero de igual manera era importante que viéramos una expresión regular de ese tamaño, ¿verdad? Lo que me pareció interesante fue que el momento a mí, en lo personal, ¿verdad? Hablo a título propio, en el momento cuando empezamos a meter los parámetros y se podía poner parámetros a una dirección o a una URL sin necesidad de tener el, la extensión, eh, sale la problemática de que, pues a mi criterio, es un tema que se aborda a nivel sintáctico, ya estamos hablando de orden. A nivel sintáctico sí podemos detectar los últimos tokens y el orden en el que vienen, ¿verdad? Entonces, el problema posiblemente se tenía que, eh, el orden se tenía que respetar y eso no lo podemos manejar a nivel léxico. Bien, entonces, posteriormente a eso vimos el tema de las extensiones, ¿verdad? Que son operaciones que si bien es cierto, son expresiones regulares, no son las básicas. Es decir, no se aplican al tema de autómatas, que es el tema por el que estamos aquí, que es la razón de ser de, de lenguajes formales, ¿verdad? No se aplica el tema de la cerradura positiva o la cero o una incidencia. Me gustó el nombre que alguien le dio ahí. No sé si manejan ese nombre, la verdad, pero yo la verdad nunca lo había escuchado tampoco, le soy sincero. Dijo lo booleano, ¿verdad? Una sentencia booleana, ¿verdad? Cero, correcto, excelentísimo esa terminología. Yo le conozco o yo le llamo cero o una incidencia, ¿verdad? Entonces, pero existe una
segunda parte de las extensiones de las expresiones regulares. ¿Sí? Y esa parte son las familias. Si se dan cuenta, vamos a ver, voy a abrir el ejemplo que teníamos ahí la última vez. Creo que es este. Creo que es este. Sí. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, todo esto es una familia. Por lo regular, yo lo que hago es, y comúnmente lo que se hace, es hacerlo, hacerlo de manera por familia, es decir, letras con letras, después defino un lenguaje de números, posiblemente alguien ayer estábamos hablando y estuvo interesante la discusión de se puede agregar un lenguaje de símbolos, correcto, lo podemos agregar. Incluso alguien puede venir y decir, bueno, no lo sé, un lenguaje X que diga el tema de, sí, uh, string, digamos, cosas así. También es una familia, lo podemos decir, que es una familia. Bien, entonces, a la larga, ¿qué estoy haciendo yo con las familias? Lo que yo estoy haciendo es un gran OR. No sé si ya se dieron cuenta, pero yo cuando defino un lenguaje, a la larga, este es un grandísimo OR. Por ejemplo, pues es así, ¿verdad? Perdón, es así. Pero no, no quiero ensuciar este. Este es el ejemplo. No quiero ensuciar este. Tengo mi otro aquí. Este. Bien. Eh, a la larga, lo que pasa acá es esto. No sé si ya se dieron cuenta. Es un gran OR. El lenguaje a la larga es un enorme OR. Sí, correcto. Vamos a ver. Gracias. Ahí estamos. Bien, bien. Entonces, a la larga, este es un gran OR. Un gran OR. Entonces, a la larga, la expresión regular de acá, por ejemplo, de esta. Bueno, esta también me voy para acá. Eh, todo. Este tema, esta expresión regular, es esto. Es esto. Es esto. O sea, aunque lo ponemos bonito y todo, o sea, porque pues las expresiones regulares, como siempre les he dicho, son notaciones nada más, y si no, o sea, ahí en la notación aguanta con todo. Pero yo lo que estoy diciendo es esto: 0, 1, 2 o 3 o A, B, C, D, o sea, eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo hago cuando defino las familias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las familias o cuál es el objetivo? Reducir todo ese orden. Reducir, no bueno, resumirlo, mejor dicho. ¿Y cómo se indica una familia? Pues bueno, básicamente va a ser por medio de rangos. Entonces yo voy a tener de A a la Z así un mega OR y lo voy a representar de esta forma. Abro corchetes
pongo el primer elemento, un guión, último elemento. Cierro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los números? O dígitos, mejor dicho. Abro corchete, pongo el primer elemento, último elemento y cierro el corchete. Entonces, a la larga, lo que yo estoy haciendo es venir y decir que iba a existir un rango. Entonces, ¿cómo podemos representar? Entonces, esto lo puedo representar de esta manera. Se encuentran mis corchetes aquí. A Z. Obviemos que ahí había un, un guión bajo. Obviémoslo. Bueno, y acá ya pasa a hacer esto. Perdón, 0 a 9. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahí es que viene una familia, ¿verdad? Un rango que va de A a Z. Ese es mi lenguaje. Entonces, a la larga, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Yo puedo venir y decir, bueno, ya la expresión regular como tal, perdón, o la definición de las familias como tal de L y D ya son pequeñas. Entonces yo puedo obviar la definición de la familia a nivel de expresión regular y colocar esto. Y eso va a ser mi ER1. Pero aún así, esto es la cerradura positiva, ¿verdad? Esto es R y esto es R cleaning, ¿verdad? Tal y como es la ley de la cerradura positiva, ¿verdad? Entonces, esto puede resumirse como esto. ¿Se dan cuenta? Ya voy obviando todo este tema. ¿Verdad? Si se dan cuenta, tenemos los dos énfasis, ¿verdad? Solo que este ya se está quedando más reducido. Y ese es el punto de las extensiones. Como que reducir la notación aún más, ¿verdad? Pero, pues ahí se queda, nada más su alcance es a nivel notacional. ¿Dónde quedó nuestra expresión regular? Aquí está. La expresión regular final. E incluso alguien puede decir, bueno, entonces a la larga ya la expresión regular de ER1, pues como que ya no está muy grande, ¿va? Pues puedo poner así. Y así lo voy colocando. Y si se dan cuenta, esta expresión regular que quedó restante, ya no tiene ninguna definición regular. Recordemos que definición regular es eh, reutilizar los temas de expresiones regulares que ya fueron definidas. Pero aquí, si alguien dice, bueno, me quiero aventar una expresión regular sin, eh, sin reutilizar otras, lo puede hacer con las extensiones, porque a la larga ese es el trabajo de las extensiones de las expresiones regulares, ¿verdad? Eh, venir y reducirlo, ¿verdad? Aunque pues obviamente por el tipo de expresión regular que estábamos realizando, definitivamente no se puede venir y hacerlo más pequeño, definitivamente. Pero ese es el fin, ¿verdad? Vamos a regresarlo al tema de R1 porque pues así se lo seguimos entendiendo. Pero a la larga, el ejemplo de ayer, hicimos todo esto.
Esto fue nuestro ejemplo de ayer. Todo esto tengo seleccionado con lo que tengo seleccionado era nuestro ejemplo de ayer. Se ve resumido a esto. Algo es mucho más limpio. Me lo voy a traer para no tener dos, dos temas de esto aquí. Entonces, si se dan cuenta, se ve mucho más ordenado el de arriba, ¿no? Algo más sencillo. Es más, ya ni necesito los lenguajes. Ahí, así queda, perdón, sin lenguajes, ¿verdad? Sin la definición de los lenguajes. Entonces, pasé de tener una definición de lenguajes y todo eso, algo bastante feíto, pero pues feo, pero es lo que usan, son los alcances que tienen los autómatas nada más. Pero por mí fuera perfecto este tema, reutilizarlo de esta manera. Entonces, pues lo que pasa acá es que esto únicamente queda a nivel conceptual, a nivel notacional, ¿verdad? Recordemos, las expresiones regulares son notaciones, pero es muy interesante ver cómo se reduce esta notación de expresiones regulares, ya utilizando el tema de las extensiones, ¿verdad? Y bueno, el último es el OR reducido. Por ejemplo, aquí no necesariamente tiene que ser un rango. Aquí pues coloqué yo un rango, pero eh, podría yo tener algo así. O algo así, ¿verdad? Entonces, esto se podría decir solo así, ¿verdad? Venir y quitar el OR y ponerlos continuamente, ¿verdad? Siempre entre corchetes, ¿verdad? Siempre entre corchetes. Y bueno, aquí pues voy a venir y saber de por sí que ya es un OR, ¿verdad? Alguien puede tener, por ejemplo, esto. Ah, perdón. Me hice bolas. Es para ponerle más o menos a un dígito, ¿verdad? Entonces voy a tener declining, ¿verdad? ¿Cómo lo represento? Pues bueno, podría venir primero que nada, tengo que tener en cuenta que este D podría ser una cerradura positiva. Bien, y ahora podría venir y decir más menos, así, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Primero que nada, que tenga este épsilon, yo ya sé que puede venir 0 una veces. Eh, y bueno, este OR que tengo acá, este OR, lo puedo representar con este OR abreviado, que es venir y ponerlos continuos, tal y como está pasando acá, ¿verdad? Entonces ahí ya es una expresión regular muy diferente. Obviamente en nuestro ejemplo que hicimos el día de ayer, creo que no hay ninguna así. No hay ningún OR por ahí que sea de este tipo. No, no hay ninguno. Entonces, pues no podríamos verlo gráficamente en este ejemplo. Bien, pero podemos venir y definirlo con otra expresión regular, con otro tema, ¿verdad? Otro tema de expresiones regulares, otro ejemplo. Por ejemplo, eh, podríamos hablar, podríamos darle seguimiento a este tema, ¿va? De que puedo aceptar 10
menos 10, perdón, voy a hacerle un poco de zoom. Y vamos a ver, estudiar un poquito más. Vamos a ver, Denis dice. Ah, sí, perdón. Eso también es cierto. Se me estaba pasando eso. Podemos combinar las extensiones. Gracias, Denis. Podemos combinarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí? No, este no es. Bien, era este. Acá. A la larga yo estoy diciendo, este es un OR excelente. Aquí este es un OR. Aplicando el OR abreviado, que es venir y quitar el símbolo de OR y simplemente ponerlos continuos, pues puedo venir y quitar este OR y ponerlo continuo. Claro, excelentísimo. Gracias, Denis, ahí por la observación. Se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque la, la definición del OR minimizado es quitar los símbolos de OR y ponerlos continuos. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo este es un OR. ¿Qué puedo hacer? Quitarle el OR y ponerlos continuos entre corchetes. También en las letras mayúsculas. Por ejemplo, en este caso no teníamos letras mayúsculas, pero bien se puede venir y decir de esta manera. Una expresión regular L, digamos, y tener esto. Entonces estoy haciendo aquí que va a venir a la Z minúscula o a la Z mayúscula, ¿verdad? Puedo ponerle aquí, como mínimo una vez, ¿verdad? Alguien puede colocar acá el, el tema de el símbolo. Ah, la otra vez tengo ahí. Puedo poner el símbolo guión bajo al final. También lo puedo colocar, ¿verdad? Lo puedo colocar, ¿verdad? Excelente ahí las observaciones de Denis, de David. Se pueden colocar, ¿verdad? Este más lo que va a hacer es que es la cerradura positiva, que venga una o mínimo una o más veces, ¿verdad? Porque esa es la cerradura clean, ¿verdad? Porque pues aquí solo voy a definir una, ¿verdad? Pero si yo quiero que venga varias veces, pues lo coloco así, ¿verdad? Entonces, básicamente, el tema es que podamos ver que podemos venir e intercambiar o combinar las extensiones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer la expresión regular más legible. Pero no se aplica en los autómatas. Porque el autómata a la larga lo que mira siempre son las tres cuestiones: cleaning, OR y concatenación. Entonces, el autómata, ustedes ingresan esta expresión regular al autómata, el autómata no lo va a entender. O sea, los métodos de autómatas no lo van a entender. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Hacer este gran OR. Y luego el gran OR sobre mayúsculas. Yo voy a tener más de 50 ORs, ¿verdad? Pero así trabajan los autómatas, ¿verdad? No hay pierde. Bien, gracias ahí por las colaboraciones, excelentísimo. Bien, ¿qué pasa con el tema de si yo quiero modelar una expresión regular que me acepte números? Pueden venir números positivos, así, números positivos, números negativos. Bueno, entonces, bueno, primero que nada, si yo quiero utilizar las extensiones, pues lo puedo utilizar, porque aquí me están solicitando expresiones regulares, ¿verdad? Ese es el punto.
Si yo muy seguramente el día de mañana les pido una expresión regular, ustedes la pueden trabajar con extensiones. Si a ustedes les dicen, miren, diseñe esta expresión regular, lo generan, pueden utilizar las extensiones. Ahora, el problema está que si les piden a ustedes autómatas y ustedes quieren utilizar o ustedes quieran usar una extensión, no se va a poder. Y si no tienen esa práctica de siempre escribir sus expresiones en términos de cleaning, concatenación y OR, pues vamos a tener un poquito ahí de problema. Bien, vamos a empezar con esta expresión regular. ¿Y cómo sería? Bueno, pues aquí lo que sería de esta manera. Bueno, ahí David ya pone una respuesta y es correcto. Bueno, aquí falta algo. ¿Alguien me puede decir que falta algo con esta expresión regular? ¿Qué falta? Según aquí, esta expresión regular modela dos cadenas, pero no puede venir el signo correcto. Puede venir de esta manera, solo el 10 normal. Bien, entonces, ¿qué coloco aquí? Pues puedo colocar el símbolo de interrogación, ¿verdad? Entonces digo que esto puede venir o no puede venir. ¿Y qué es esto? Más o menos. Y luego viene una seguidilla de 0 a 9, como mínimo una vez, ¿verdad? Excelente. Excelente ahí, David y Marco también. Bien, ahora compliquemos un poquito más la expresión regular. Puede venir esto. Colocarle un punto 5, ¿verdad? Un punto 5, un punto 35, 1.1, un menos 1.3, solo un 2, ¿verdad? Entonces tenemos que venir y modelarlo de una forma que nos acepte sí o no el punto. Aquí podemos quitar los paréntesis porque esto ya de por sí ya solo es un elemento, ¿verdad? Entonces la cerradura positiva va a afectar a este elemento, ¿verdad? Entonces podemos prescindir de los paréntesis. Bien, entonces, si yo quiero venir y colocar el punto, vamos a ver, dice Pablo, vamos a ver, dice Pablo esta. Vamos a ver con la expresión regular que dice Pablo. Con este no. ¿Por qué? Porque puede venir más de una vez esto. Entonces podría estar viniendo esto. 2.2, después 2. Y así, ¿verdad? Me puedo ir así porque pues siempre puedo ir por el lado del me puedo ir del lado del punto, ¿verdad? Entonces puedo generar muchos puntos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la cuestión del punto. Lo que tiene que venir es todo esto opcional, ¿verdad? Entonces veremos la expresión regular de David. Esta es la que tenemos que estar estudiando, ¿verdad? Gracias, David. Vamos a ver ahí la de Denis también, porque pues vamos a, el punto es que lo miremos. Bien, Denis, acá el problema está que la cerradura de cleaning va a afectar a estos dos, que estos dos entiendo que están en un OR, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, si es, porque aquí, ya voy a explicar, pero aquí es un OR, ¿verdad? Punto o cero, o los dígitos. Entonces aquí puedes tener esta cadena, perdón, esta cadena. ¿Ah? Mucho cuidado con eso, porque si cae en la cerradura de cleaning, y como este es un OR, ¿y qué pasa si vienen 5 veces y las 5 veces vienen en el punto? Entonces estoy modelando una cadena que no es, ¿verdad? La de Denis es la expresión regular que tenemos que tener en cuenta. El punto, voy a
colocar otra vez la anterior expresión. El punto está fuera de los corchetes, entonces ahí sí se entiende que es una concatenación, ¿sí? No es un OR. Si yo lo coloco adentro, ahí ya estoy diciendo que es un OR. ¿Por qué? Porque la minimización del OR está de esa forma. Pero si yo coloco acá, aquí, ¿verdad? Entonces ahí sí es una concatenación. Pero en este caso, pues, está dentro, y ahí lo estoy tomando como un OR. Entonces, acá estamos bien, aquí tenemos la concatenación del número que pues, es como mínimo, cuando yo tengo un punto, tengo que tener un 1, ¿verdad? Y eso me lo asegura la cerradura de Kleene, y con el símbolo de interrogación me aseguro la 0 o una incidencia. Correcto, ahí estamos, David. Eh, ya, estamos bien, bien, David. Entonces, básicamente, esto es el que pues, iba a modelarlo yo, pero ya gracias a los que están participando, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo vamos dejando de usar las definiciones regulares, porque en ningún momento nosotros definimos una expresión regular de decir, bueno, el dígito es 0, es el lenguaje de 0,9 y para que venga varias veces es R Kleene, ¿verdad? Y eso es lo que voy a utilizar ya porque esto se me puede hacer muy grande. Con las extensiones, el punto es que nos vaya minimizando esa tarea. Bien, hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo necesito esto? Entonces, donde acá es el número, puede ser 2.3, así como puede ser 1 elevado, es un elevado, un exponente por 10 a la 3, ¿verdad? Puedo tener menos 1.17.5 elevado ¿sí? O simplemente puedo tener un 5, ¿verdad? Siempre, la misma expresión me tiene que aceptar todo. Bien, entonces acá, nuevamente, es es un paréntesis, ¿verdad? Y se va a comportar similar al punto, ¿verdad? Voy a colocar correcto. Gracias, David. Ahí es la pregunta, es la respuesta de David, ¿verdad? Que básicamente es poner 0,9, el positivo y la cerradura de 0 o una incidencia. Entonces, si se dan cuenta, lo único obligatorio, por decirlo así, dentro de esta expresión regular va a ser esto. Lo único obligatorio. Y luego todo viene de manera opcional. ¿Y eso cómo lo logro? Con la 0 o una incidencia. Entonces, vamos viendo bien. Una última variante. ¿Qué pasaría si yo voy a colocar y no voy a colocar, sino que necesito modelar esta cadena? Sin punto, porque pues puedo venir sin punto. Elevado a un número negativo. O así, o también elevado a un número positivo. Entonces ahora necesito yo colocar un, un, un tema de positivo negativo. Y de eso pues lo logro agarrando esto. Pues colocándolo acá, ¿verdad?
Entonces, si se dan cuenta, en este punto, pues yo ya coloco, perdón, acá, digo más o menos, y esto viene de manera opcional, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que no hubo necesidad en ningún punto de utilizar las definiciones regulares. Y modelamos una expresión regular bastante buena, porque si se dan cuenta, utiliza temas de solo decimales, positivos, negativos, eh, números ya con punto, una exponente, exponentes positivos, negativos, y todo en una misma expresión regular, sin el punto, el punto no lleva acá. Lo que pasa está que el punto está aquí, el interrogación está acá. Y esta interrogación, eh, permítanme, ahorita me toca participar. Platicamos de esto. Si quieren, vayan practicando también si expresar esto en términos normales y ahorita regreso.
Gracias, perdón por el temita ahí. Gracias a David, gracias a Estuardo, muchas gracias. Y bien, la actividad era venir y hacer una investigación sobre un grupo de WhatsApp, porque la investigación también puede ser cualitativa, ¿verdad? Ver qué roles hay en el grupo, qué coaliciones se realizan, qué datos comparten. Básicamente es una investigación de observación, ¿verdad? Porque muchas veces el investigador, su principal arma es la observación, ¿verdad? Tiene que estar observando. Entonces, pues básicamente era un ejercicio pequeño y pues tocó hacer ahí un ejercicio sobre un grupo de mensajería instantánea. Bien, entonces, siguiendo con el tema de David, eh, perdón, el de Marco. ¿Por qué no lleva el punto? ¿Por qué no lleva símbolo de relación? Bien, lo lleva, pero lo lleva en conjunto, ¿sí? Lo lleva aquí. ¿Por qué? Porque cuando viene así, o no, ¿por dónde me contás ahí, Marco? Ah, ya, ya, ya. ¿Por qué no lo lleva? Porque el tema es que esa simbología, ¿verdad? Esta, bueno, ni me lo colocó, pues, pero algo así decís tú, decís vos, ¿a eso te referís? Bien, no lleva porque eh, en la terminología o la simbología, perdón, de expresiones regulares, no, no lo toma en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que los lenguajes ya a la hora de implementación, tal y como platicamos ayer, ¿verdad? ¿Cómo sé diferenciar que una cerradura de CLINI es cerradura de CLINI y no es un POR? Lo que han visto los implementadores de los lenguajes es que le colocan una secuencia de escape, ¿verdad? Básicamente decir, es como una bandera decirle, bueno, mira, ahorita lo que viene es un símbolo que lo tienes que tomar en cuenta literal. Y si no viene, pues, bueno, este símbolo lo tienes que tomar en cuenta como una cerradura de CLINI tiene otra semántica, ¿verdad? Pero es a nivel de implementación, ¿verdad? Entonces, que si me puedes poner esto en el examen o no tal vez en un examen, porque pues ahora todo es virtual, pues ya no existe tanto trabajo a mano a nivel de expresiones regulares, pues, ¿verdad? A nivel de autómatas sí sigue todavía el trabajo a mano. No importa, cualquiera de los dos te lo puedo tomar bueno, ¿verdad? Lo colocas así o si lo colocas sin punto, ¿verdad? Cualquiera de los dos viene siendo igual, pero depende de la implementación, ¿verdad? Ya a nivel de lenguaje. Bien, entonces básicamente, eh, este es cómo se aplican las expresiones regulares. ¿Cómo salimos nosotros cómo podemos ejercitar nosotros o cómo nos podemos volver así bastante habilidosos con las expresiones? Definitivamente es comprobándolas, ejercitándolas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita va a ser generar esta expresión regular, pero en términos de cleaning, or y and, perdón, cleaning, or y concatenación. ¿Por qué? Porque esa va a ser la entrada al autómata, ¿verdad? A la larga no es venir y decir, es que solo porque quiero ponerlo más difícil, no, sino que es la entrada a los métodos de autómatas. Entonces, primero que nada, pues, viene siendo así. Más o menos, o por aquí debo tener aquí está, más, menos o epsilon. Básicamente eso es lo que me está diciendo esta cuestión. Bien, yo creo que acá me voy a tener que apoyar de esto, de un lenguaje regular. Voy a decir que D es igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9.
Yo necesito un, necesito un lenguaje, definir un lenguaje porque no me voy a dar abasto. Bien. Y ahora voy a decir que es de Clini. ¿Por qué? Perdón. De Clini. ¿Por qué? Porque yo quiero como mínimo que venga uno. Entonces, tanto con esto como con esto, estoy modelando este que está aquí nada más. Ahora lo estoy modelando con una expresión, perdón, con una definición de un lenguaje y lo coloco de esta manera. Entonces lo estoy haciendo así. ¿Alguien puede decir, se puede hacer esto? Eh, y aquí solo colocar de ahí. Se puede también. Pero si se dan cuenta, estoy utilizando una definición regular, un lenguaje y utilizarla, valga la redundancia, con lo cual solo lo puedo utilizar de esta manera que lo tengo seleccionado, ¿verdad? Entonces vamos viendo que se nos está haciendo bastante grande nuestra expresión regular. De este modo, pues puedo venir y decir esto. Aquí tal vez va a ser un poco más pequeño, ni tanto, ¿verdad? Un punto y un de uno. Un de i, ¿verdad? Y el punto. Entonces viene el punto y después viene como mínimo una vez y después varias veces. O epsilon. ¿No? Sí. Bueno. Luego puedo venir y decir que viene lo mismo que este caso anterior, ¿verdad? Voy a jalar el O epsilon, ¿verdad? Básicamente porque pues el O epsilon es esto. Y bueno, puedo decir, viene la E, me voy a traer toda esta expresión regular. Y de I me traigo de I. ¿Sí? Entonces posiblemente la expresión regular quede más pequeña, pero porque me apoyé de esto, de definiciones regulares y de, de un lenguaje, ¿verdad? Se ve más pequeña, pero tengo más elaborado al momento de definir el lenguaje, tener esta expresión regular de D por D concatenado con D cleaning y se ve un poco más pequeño. Podría ser así. Ya va siendo así como que un poquito más grande. Pero para complicar un poquito más la situación, no tengo, bueno, no, sustituto llamémoslo, no importa. Entonces yo puedo tener esto. A la larga, el, el, el autómata no va a tampoco definir, tener una definición de lenguaje, no va a tener una reutilización de expresiones regulares, sino que lo que va a ser lo siguiente. Todo esto, todo esto, asterisco, todo esto se repite aquí.
Luego, entonces, si se dan cuenta, esta es la expresión regular que el, que el autómata o los métodos de autómatas va a recibir, ¿verdad? Y nos olvidamos de esto y esta es la expresión regular que va a recibir. Porque pues hay que hacerlo, va a ser el 0, 1, 2 o 3 una vez, después vienen n veces esto y así sucesivamente. Con extensiones lo dejamos así, como arriba, y como expresiones simples basadas en concatenación or y cleaning se queda como la de abajo. Y a la larga esto pues vendría siendo la entrada a los métodos de autómatas. Obviamente pues ustedes, y en el examen también, pues en el examen pues ya en el examen del otro viernes, perdón, no va a venir, no voy a poderles hacer todos estos órdenes, ¿verdad? Yo ya voy a entender que D es una expresión, D es un lenguaje, una familia de lenguajes, es un lenguaje como tal. Entonces, sí podemos utilizar y hacer los autómatas con esto, ¿verdad? Pero sí, al momento de implementación hay varias técnicas, ¿verdad? Pero eh, el tema de la mera implementación ya de los lenguajes es como lo vimos, la gran expresión regular. Así son los lenguajes como tal. En los proyectos incluso podemos mitigar eso, ¿verdad? Se podemos venir y decir, bueno, D representa todos los números, no importa. Porque lo podemos hacer así, ¿no? Y dejarlo así. Y decir, bueno, es que D significa los números. Ah, bueno, no importa. Así lo podemos dejar a nivel de proyecto, lo podemos dejar a nivel de examen, pero a nivel ya de los lenguajes como tal que usamos todos los días, hacen todo el oro, hacen completamente el oro. Ahora imagínense cómo es cuando tenemos todo el abecedario, ¿no? Lo hacen así completo, ¿verdad? O sea, eso no hay venir y decir, bueno, hay un camino más corto, o sea, no, simplemente tienen que hacer todas las validaciones, ¿verdad? Entonces, vemos las diferencias. Aquí, pues, me apoyé yo, porque a la larga esta fue la expresión que tuvimos como resultado. De aquí me apoyé yo con un lenguaje y segundo con una definición regular. Pero la expresión regular utilizando eh, extensiones no hubo necesidad ni de usar un lenguaje ni de usar una definición. Y aún así quedó bastante elegante, ¿verdad? Por decirlo así, eh, la expresión regular. Versus la otra que queda un poco más o menos feíta. Y todavía utilicé yo un tema de definición regular y todavía utilicé yo un lenguaje definido. Bueno, entonces básicamente pues vendría siendo así nuestra expresión regular de estos números, utilizando, el fin era enseñar y cómo se utiliza el término de extensiones. Bien, ¿alguna otra persona o alguien que quiera venir y platicar se quedó con alguna duda de esto? No vimos un tema, se quedó duda, alguien no comprendió eh, alguna anotación. ¿Alguien quiere hacer otro ejemplo? ¿Verdad? También podríamos platicar otro ejemplo, un ejemplo más cortito. No lo sé. ¿Otro ejemplo? Gracias, Denis. Bien, para terminar este tema, creo yo sería interesante el ejemplo de las declaraciones de variables. Podríamos platicar de las variables tienen X, puede llamarse X mayúscula, perdón, minúscula, diagonal X, par diagonal 1, 2, pero jamás iniciar con un número, ¿verdad? Y de letras. Jamás. Esto no se puede hacer. Solo pues variantes. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a trabajarlas de dos modos.
de modo con extensiones y de modo regular, normal. Bien, pues definitivamente yo voy a venir y decir que mi expresión regular sería igual a qué. Bueno, podría decirse que es A. Como tengo la restricción que tiene que empezar con una letra o un guión bajo. ¿Se dan cuenta? Todos pues vienen una letra ya sea mayúscula o minúscula. Después de eso tiene que venir mayúscula o minúscula o un guión bajo. Después de eso ya puede venir una combinación con, con el tema de números, ¿verdad? Ya lo puedo venir y combinar con números. Entonces puedo venir y decir que de A a Z, ¿está bien? O también A a Z mayúscula, ¿verdad? Entonces aquí estoy asegurando estos dos y estos dos. Minúscula como primer elemento o mayúsculas como primer elemento. El último elemento vendría siendo el guión bajo, porque también puedo empezar con un guión bajo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí estoy el primer elemento del OR, aquí está el segundo elemento del OR y aquí está el último elemento del OR. Básicamente lo que yo estoy haciendo es esto. A, Z, O, A, Z, O, guión bajo. Esto es lo que estoy haciendo resumido con el, valga la redundancia, con el O resumido, es decir, colocarlos continuamente. Bien, seguimos. Con esto ya nosotros platicamos o nosotros ya eh, ya cubrimos, mejor dicho, el tema del primer carácter. ¿Cómo sería con el último carácter, con lo que viene? Bueno, pues definitivamente podría ser reutilizar todo esto, solo que colocarle 0, pues voy a colocar acá, 0 a 9, guión bajo al final, siempre mi guión bajo, ¿verdad? Siempre mi guión bajo. El tamaño mínimo de una expresión regular, o perdón, de una variable, es un carácter, ¿verdad? Es decir, por eso tengo ahí tantos programas con una variable llamada X, ¿no? Demasiados. Entonces, como yo sé que el mínimo es un carácter, bien, puedo poner acá una cerradura de Kleene. Bien, como tengo una cerradura Kleene, aquí esto me asegura a mí las 0 a n incidencias, pero ya vino una vez. Y no me importa si viene 0 veces. Por eso es Kleene. Y esta sería nuestra expresión regular de un ID, perdón, o de un nombre de una variable o de un método expresado con las extensiones. Aquí lo que utilizamos a morir fue las familias y el O resumido. No lo sé, ¿hay alguien que me apoye con eso? ¿Hay algún lenguaje de programación que acepte solo el guión bajo como variable? ¿O el guión bajo como variable ya se acepta? Hugo dice que no. Entonces podríamos colocarlo así. No nos acepta. Bueno, ¿cómo le podríamos colocar esto? Estamos de la primera incidencia y si viene guión bajo, podríamos colocarlo. ¿Cómo podríamos hacerlo?
Estoy pensando. Una cerradura positiva. La cerradura positiva puede venir solo una vez y viene solo el guión bajo. El problema está que si yo le coloco una cerradura positiva a lo que viene después, estoy asegurando que tiene que esto no lo voy a aceptar, sino que estoy forzando a que venga algo más. Entonces aquí sí tenemos el problemita que si le coloco positiva, una X no viene, una T no viene, una I no viene, ¿verdad? Porque tendría que siempre esperar uno más. Vamos a ver, tiene que ser de este lado. Ya tengo la Z, mi Z mayúscula. Podríamos colocarlo. ¿Sí? ¿Sí? Si viene solo una A, pues ya puede venir múltiples veces. Y si viene un guión bajo, pues como mínimo tiene que venir un compañero, sí, un compañero, ¿no? Veamos la expresión regular que dice Denis. A ver. Vamos a ver. Puede venir el guión bajo. Ah, sí, perfecto. Es mejor la que expone Denis. ¿No? Mejor. Ambas representan lo mismo, solo que una está mucho más elegante que la de la expresión regular de Denis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy haciendo es, puede venir el guión bajo y después del guión bajo viene una letra, ya sea minúscula o minúscula, aunque aquí tenemos el tema de qué pasa si viene esto, guión bajo 1, que esto sí es una, la restricción es que según, No, porque primero siempre tiene que haber una letra. ajá, No, ya en la sí. expresión regular siempre primero hay una letra. A ese guión bajo puede venir sí o no, una letra y después puede ser cualquier. Ah, pero les pregunto, ¿esta variable es aceptada? ¿Esta variable se puede hacer? ¿Se puede escribir en los lenguajes de programación? No, eso sí no se puede. Siempre tendría que tener una letra. Así. Bueno, entonces si es así, la verdad que yo nunca he escrito una variable así, nunca he definido una variable así. No me recuerdo si se puede, la verdad, imagino que no. Entonces, bueno, pues dado caso eso, pues aquí también se coloca, ¿verdad? Tenemos el guión bajo que nos pone eh, la, el tema del si puede o no puede venir. Después viene una letra. Ya nos aseguramos que si no viene, pues ya empezó con una letra y si viene, pues seguido viene de una letra. Y posteriormente ya todo nuestro. Aquí faltó el guión bajo porque pues puedo poner el guión bajo. Eso sí se puede poner, entonces. Falta el guión bajo. Y apuras extensiones de las expresiones regulares, ¿verdad? Ahí, excelente. Bien. ¿Cómo sería esta expresión regular escrita en términos de cleaning, concatenación y OR? Pues bueno, básicamente pues la primera que se va es esta, ¿verdad? Porque aquí tenemos la 1 o 0 incidencias. Entonces pues traigo esto y vendría siendo el guión bajo. Guión bajo o epsilon. Nuevamente tengo el problema del tema de los lenguajes, ¿verdad?
Entonces, pues puedo venir y definir tendría que definir yo un lenguaje 2. Bueno, lo puedo colocar aquí mismo, solo que pues aquí voy a decir que hasta la Z, ¿verdad? Bien. Eh, podría venir y decir que viene L, ¿verdad? Luego pues viene, tengo que venir y definir un conjunto u otro lenguaje, ¿verdad? Y digo que voy a tener L o D con mi cerradura. Bueno, aquí voy a tener un guión bajo con mi cerradura de línea, ¿no? Así, voy a quitar. Gracias. Entonces, podría ser igual, podría ser así. El problema está que, bueno, la expresión regular se ve más sencilla, pero el tema está que me tuve que apoyar de una definición de un lenguaje, ¿verdad? Porque si no, quedaría de esta manera, ¿verdad? Y ustedes ya saben cómo quedaría, ¿verdad? Todo esto, y después todo eso allá, y después el dígito y todo, ¿verdad? Básicamente así quedaría, pero pues eh, para eso utilizo yo las definiciones de los lenguajes, ¿verdad? Para apoyarme en ese sentido. Pero con extensiones, pues definitivamente no necesito las definiciones. Aquí de una vez hago uso de los conjuntos o de las familias, perdón, el OR así abreviado y aquí pues nuevamente las familias. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente esta expresión regular no se puede utilizar ya para generar un autómata, ¿verdad? Sí nos da problema de la generación de los autómatas. Por una u otra razón, pues todos los métodos de generación de autómatas no utilizan la cerradura positiva, la 0 no incidencias y mucho menos las familias, ¿verdad? Entonces, con este tema, con este ejemplo, cerramos expresiones regulares. ¿Por qué es necesario las expresiones regulares en el análisis léxico? Si bien es cierto, el fin no son las expresiones regulares, porque el fin del análisis léxico es generar autómatas. Si bien es cierto, no es necesario, sí es necesario poderlas entender, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a pasar todo el tiempo, todo el curso de vacaciones haciendo expresiones regulares. No, definitivamente no. Lo que sí es que tenemos que saber qué me están diciendo. Y pues les adelanto, ahí sí que spoiler, una expresión regular así difícilmente la vamos a, a ver en los autómatas, ¿verdad? Son expresiones regulares ya muy grandes. De por sí esta ya es una expresión regular muy grande para hacer un ejemplo de este tipo. Nos vamos a tardar días. Bueno, las expresiones regulares van a ser más sencillas o tal vez no con lenguajes tan complicados como el A a Z, sino que pues vamos a ver A o B, cosas así. La idea es venir y hacerlas, ver todo el espectro de los autómatas sin complicarnos tanto en el tema de los lenguajes, ¿verdad? Dudas generales de expresiones regulares hasta este punto. ¿Alguien tiene alguna duda? Practiquen. También pues pueden practicar con la expresión regular del correo, ¿verdad? Expresiones regulares para correos electrónicos sería muy similar a del tema de la URL, ¿verdad? Bien, dudas generales. ¿Alguien se quedó con alguna duda?
¿No hay dudas? ¿Todo claro? Está bien. Por términos de tiempo, vamos a dejar hasta acá el contenido del primer parcial. Es decir, teoría, introducción al análisis léxico, que también es teórico, y expresiones regulares, ¿verdad? Ese es el contenido para el día de mañana. El día de mañana el examen por el contenido va a ser, la duración va a ser aproximadamente de 1 hora el examen. No van a ser las dos, solo una. Porque va a ser netamente teórico. No vamos a ver nada de autómatas todavía, porque pues ya solo queda media hora y pues sí vamos a empezar a introducir los autómatas, pero no lo vamos a dar de lleno. Entonces, vuelvo a repetir, teoría de compiladores, aplicaciones, qué es un compilador, las fases del compilador, todo lo que vimos de compiladores, eh, el tema de análisis léxico, que es un patrón, que es un lexema, qué hace el análisis léxico, qué usa, y para terminar con el tema de expresiones regulares. El día de mañana el examen es solo preguntas, ¿verdad? De selección múltiple o falso y verdadero, dependiendo de tipo de pregunta. Solos tienen que contestar el examen. Los siguientes parciales sí es necesario que contesten el examen y que suban su hoja de procedimientos, ¿verdad? Con la que están trabajando, ¿verdad? Eso sí es, sí se los digo, para los siguientes 2 parciales y el final es necesario que evidencien sus respuestas, ¿verdad? Bien, con este tema de las expresiones regulares, lo que hemos realizado es el tema de, o lo que hemos estudiado, es el tema de los patrones. Entonces, nosotros modelamos en este punto patrones únicamente. Entonces, no es necesario venir y, y decir que, por ejemplo, la expresión regular es la que me gobierna todo. No es necesario decir que, bueno, no tengo mi patrón, no tengo análisis léxico. O sea, es una parte y son complementarias, ¿verdad? Pero, mucho ojo, el fin del análisis léxico siempre será el autómata, ¿verdad? Y con esto empezamos el tema de autómatas. Y es interesante la pregunta, el apellido de este tema. Autómata finito. ¿Por qué va el tema de autómata finito? Solo permítame un momento. Solo permítame. Bien, ¿por qué el tema finito, perdón? Porque si yo tuviera un autómata infinito, jamás tendría una salida. Y recordemos que los autómatas se manejan por medio de estados. Entonces yo tengo una serie de estados que me van a decir a mí una salida, un inicio y un fin. Por eso son finitos. Porque si yo fuera o yo tuviera un autómata infinito, jamás salgo. O se da la opción de que jamás salgo. Puede que sí salga, pero si fuera infinito, puede también que nunca salga de eso. Entonces, por eso son autómatas finitos. Si tengo 10 estados, está bien. Si tengo 100 estados, está bien. Si tengo 500 estados, está bien. Pero son finitos los estados. ¿Verdad? Bien. Esta es interesante, esta definición. Y esta es del libro, ¿verdad? Este es darles un vil pantallazo del libro. Pero me interesa mucho esta definición. Cuando hablamos de autómatas, no son más que reconocedores que solo dicen sí
o no. Es decir, yo le doy un lexema al autómata y lo único que el autómata me va a decir es, valga la redundancia, por medio de reconocimiento, va a decir sí o no. ¿Ya se dieron cuenta? Solamente va a decir eso. Pero mucho ojo, ¿alguien me puede decir cuál es la salida del análisis léxico? Recapitulando, ¿alguien me puede recordar cuál es la salida del análisis léxico? Un flujo de tokens. Correcto, los tokens. Pero el autómata, aquí en la definición de los autómatas, me dice que solo dicen sí o no. En ningún momento me están diciendo que construyen un token. Y eso es muy importante que lo miremos. Entonces, ¿por qué las fases del compilador dicen que la salida es un flujo de tokens o los tokens como tal? Si el autómata solo dice sí o no. Y ahí está, ya entra, mejor dicho, la implementación del compilador. Cuando el autómata diga sí o no, ya la implementación del compilador agarra ese lexema, agarra el número o qué sé yo, el patrón o mejor dicho, el autómata que reconoció ese lexema y construye el token. Pero eso ya les toca a ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes pues va a venir y hacer su reconocedor, perdón, su lista de tokens, ¿verdad? No es que nosotros vengamos y digamos que el autómata me va a sacar el token. No, el autómata solo me dice sí o no. Ya estuvo cabalmente aquí, claramente lo dice la definición del compilador. Entonces la lista de tokens queda a discreción del que está implementando el compilador cómo hacerlo. Lo que le brinda el autómata solo es la bandera, es decir, dale con todo, dale con fe y mirás cómo lo haces, ¿no? Eso es lo que hace el autómata, nada más, dale o no dale, ya estuvo. Dale o reporta un error léxico, nada más. Eso es lo que hace el autómata, únicamente. Entonces, sí necesito que tengamos esa diferencia, ¿verdad? Que cuando nosotros estudiamos autómatas, o ahorita que estudiamos autómatas, empecemos a ver cómo creamos los autómatas. En ningún momento de la teoría de autómatas vamos a estudiar una fase, bueno, y ahora se mete a la lista de tokens. En ningún momento. Solo vamos a estudiar cuando se llega al estado de aceptación. Básicamente es el sí. Y si no se llega al estado de aceptación y ya terminó la cadena, yo tengo el no. Eso es lo que nos brinda el autómata. Bien. Y bueno, aquí dice con relación a una posible cadena de entrada, básicamente el lexema. Y tenemos dos tipos. El autómata finito no determinista y el autómata finito determinista. El AFN, por sus siglas, no siglas en inglés, pero sí por sus siglas, y el AFD. Tenemos dos tipos de autómatas, AFN y AFD. Bien. Primero que nada, sí quiero hacer la salvedad que lo que la computadora necesita es el AFD. Nosotros, encima de eso, ya les había dicho que el objetivo era obtener un autómata. Claro con eso. Ahora el siguiente paso es obtener un autómata determinista, un AFN. ¿Por qué? Miremos qué dice la definición. Autómata finito no determinista no tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas de sus líneas.
Pero básicamente me interesa mejor la segunda parte. Dice, un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen de un mismo estado. Y la cadena vacía es una posible etiqueta. Es decir, yo tengo un estado y un símbolo me lleva a otro estado. Pero dice, puede etiquetar varias líneas. Digamos que esto es A. Entonces, esto me lleva a otro estado. Digamos que este es el estado 1, este es el estado 2, este es el estado 3. Me lleva a una etiqueta A y el estado 4 también me voy con A. Y a esta multiplicidad, digamos, yo, cadena, estoy en el estado 1, aquí estoy, y el siguiente carácter es una A, bueno, ¿a dónde me voy? Si tengo 3 caminos diferentes. ¿Cómo se le llama eso? Tal vez a los que ya llevaron el curso ya saben la respuesta. Entonces, ¿cómo se llama esto? Que yo estoy en un estado 1 y la siguiente cadena es una A, pero tengo 3 caminos. ¿Cuál elijo? ¿Cómo se llama eso? Ambigüedad. Es ambigüedad. Es ambiguo. Eso es lo que me está diciendo la definición de estado de autómatas finitos no deterministas. Que varias líneas, perdón, un símbolo, en este caso el símbolo es A, puede etiquetar varias líneas. Varias líneas aquí. Entonces, que surgen del mismo estado. ¿De qué estado estoy saliendo? Del estado 1. Entonces, yo de 1 tengo 3 caminos. Y recuerden, esto siempre me gusta y siempre se los repito. La computadora no es inteligente. Simula una inteligencia, pero no es inteligente. Entonces, como carece de inteligencia la computadora, no va a saber por qué camino irse. Es ambiguo. Por eso es que nosotros tenemos que llegar al autómata finito determinista, es el AFD. Ese es el objetivo de lenguajes formales y de programación, llegar a la AFD. ¿Cómo llegamos a la AFD? Es por medio de subconjuntos, árbol, básicamente subconjuntos y árbol. Con Thompson genero una FN y con minimización ya estoy en el AFD. Solo paso de la AFD a la FD, ¿verdad? Básicamente me quedo en el universo de AFDs. ¿Verdad? Entonces, muy importante que tengamos nosotros en cuenta esta definición. Ahora bien, veamos qué dice el autómata finito determinista, es el AFD. Para cada estado y para cada símbolo hay solo una línea con ese símbolo, es decir, esta ambigüedad no existe, solo una vez puedo irme de un estado a otro con un símbolo. Una vez, nada más. Entonces, el AFD me va a construir a mí un camino único. Mientras que el AFN me va a mí a escribir múltiples caminos. Por ejemplo, acá me va a escribir uno, aquí otro, y aquí otro. A veces me gusta mucho pensar, imaginarme cosas. Y bueno, imaginarme cosas, porque pues me gustan mucho las ideas, no es que me imagine cosas, pero me gusta mucho que esto se podría tal vez aplicar aquí, inteligencia artificial, ¿verdad? Y por medio de aprendizaje automático, que la computadora simule y decir, bueno, tengo una FN, pero sé por experiencia que me tengo que ir por este camino. Eso puede ser una aplicación de la inteligencia artificial a los compiladores. Lo que platicamos cuando hablamos del tema de aplicaciones. Que alguien me dijo, ¿se puede aplicar la inteligencia artificial?
perdón, los compiladores se aplican a inteligencia artificial y la respuesta es al revés. La inteligencia artificial puede aplicarse al compilador. Es más al revés que de compilador a inteligencia, sino que de inteligencia a compilador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, como les digo, la inteligencia artificial a la larga se basa en la toma de decisiones. Pero el compilador no es experto en eso. El área de compiladores no es experto en eso. Es muy importante tener en cuenta que la inteligencia artificial, dada que es experta en toma de decisiones, alguien puede decir, bueno, yo ya estoy, alguien de los presentes puede decir, bueno, yo ya estoy en mi último semestre, ya tengo que hacer mi tesis y mi tema de tesis va a ser, mi proyecto de tesis va a ser AFN por medio de redes neuronales. Redes neuronales. Excelentísimo tema de tesis, ¿verdad? Y se va a estar ahí divirtiendo por mucho tiempo viendo el tema de redes neuronales y todo ese tema de compiladores, ¿no? Para que el que puede decir que pues, compiladores ya es conocimiento viejo, pues no sigue siendo actual y se pueden utilizar las técnicas actuales. Ay, pero ya me estoy saliendo un poco del tema. El punto es que tenemos dos tipos de autómatas finitos, el no determinista y el determinista. ¿Cuál buscamos? El determinista. ¿Por qué? Porque el determinista no es ambiguo y me da un camino único para una cadena, mientras que el no determinista me va a dar múltiples caminos para una cadena y esa es ambigüedad. Ese es un problema que vamos a estar llevando incluso al análisis sintáctico. Creo que nos vamos a quedar hasta acá con el tema de autómatas. El día lunes empezamos a platicar de ya qué son los autómatas no deterministas, sus características, y empezamos con nuestro primer método de autómatas, que en el caso de autómata finito no determinista, que es el algoritmo de Thomson. No, mañana no vamos a tener clases, solo terminan el parcial y podemos ir a descansar, a menos que ustedes quieran tener clases, ¿no? Pero no, vamos a descansar el día de mañana después del parcial. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? No sé, ¿cómo lo ven? ¿Listos para mañana? ¿Alguna otra duda de día de mañana? Por cierto, yo me conecto en los exámenes, ¿verdad? Yo voy a estar conectado. Entonces, en la misma sala, ustedes van a estar haciendo el examen, yo estoy conectado aquí. El que se quiera conectar, se puede conectar, no es obligación. El que no se quiera conectar, no se conecta. ¿Por qué me conecto? Por si alguien tiene dudas, ¿verdad? Por si alguien tiene dudas, me puede preguntar, mira, o mire, ¿qué pasó acá? Entonces tratamos de ahí de charlar, de resolver dudas y todo. Tampoco me van a preguntar cuál es la respuesta de esta pregunta, cosas así, pero sí podemos ahí charlar si tienen alguna duda, ¿verdad? Bien, entonces yo me conecto en la sala, espero que termine el último o que se desconecte el último y cuando termine el examen quedamos todos despedidos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Todo bien, Inge, gracias. Sí, sí, Santiago. Yo le iba a preguntar una duda de la presentación, cabal, Ajá. que tenía, pero no sé si puede regresar a la página anterior. No la está presentando. Ahorita estoy presentando. Ahí estamos. Sí, en la página anterior. Vamos a ver. Es que tengo una duda con... ¿Ah? O esta. En esa. Cabalmente en la expresión regular donde usted tiene más, menos y epsilon. Ajá. Entonces, porque ahí hay una disyunción. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Y abajo ya sería una conjunción para hacer el árbol. O, no sé si me
Por ejemplo, sigue siendo lo mismo, representan lo mismo a la larga. ajá, pero Por mi ejemplo, pregunta es, esto, en el árbol, ¿cómo se van a ejemplificar cuando uno está construyendo su árbol se- con este, como tú tienes un que guiar, OR y porque no como un... es un OR. ah, Es que a la larga esto representa un OR. ya. Ujú. O Entonces, sea, que por eso aunque es, no se ejemplifica ahí, ahí está. sí, por eso te digo, por eso es cuando ya miremos método del árbol, que no creo que sea la otra semana, y si lo miramos la otra semana no va a entrar en el segundo parcial. El método del árbol es bien claro, solo grafica OR, concatenación y cleaning, ¿verdad? Entonces, si a vos si yo les doy o yo te doy a vos esta expresión regular, de primero tenés que saber que eso no lo puedes resolver con árbol. Tenés que expresarla de la manera de arriba. Entonces ya venís vos y haces esto. Y así sería tu árbol, más o menos. Bueno, no. Ya. Crece para arriba, perdón. Crece para arriba el árbol. Entonces, así sería. Más, menos, así. Así sería. ¿Verdad? Que está representando a la larga esta, de arriba. La de abajo no, porque de por sí las extensiones y el símbolo de interrogación no son soportados por el método del árbol, ¿verdad? Entonces, la experiencia me dice que esto representa lo de arriba, pero si no tienes experiencia, pues lo ideal es que te tomes el tiempo de venir y agarrar tu expresión regular y representarla comúnmente así de arriba, hacer un paso previo antes de hacer el método del árbol, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. Gracias. Ujú. Bien, entonces aquí estamos, nos vemos el día de mañana, 7 de la noche, primer parcial, 7 a 8 sería el parcial. Que tengan una buena noche. Gracias, Feliz noche, Inge. Buenas ingeniero. noches.